современной в России будет побеждена во всем mire. Después, antes que este libro, pero no me lo he traído el otro, el ¿Qué hacer? 1905, dice Lenin, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Y después las tesis. Y si leéis los dos libros, de 1905 a 1917, Lenin cambió de forma de pensar. Y eso es muy importante. Y después, una visión contemporánea de un historiador contemporáneo marxista. Eric Hobsbawm es un historiador muy bueno. Y este libro vosotros lo cogéis y lo leéis, y no es un libro de historia de 1905, no. Es un libro de reflexión sobre el siglo XX. Y Eric Hobsbawm desarrolla esa reflexión. Y después me trae un libro de bachillerato, el primero de bachillerato, que es lo que un niño de 17 años debe saber sobre la Revolución Rusa. Lógicamente, no se mete en grandes berenjenales, únicamente te hace el recorrido histórico. Y después, a través de los documentos, te va situando. Voy a leer un texto de la época que hacen los manifestantes encabezados por un pope. Ya sabéis que la religión siempre es un elemento muy a tener en cuenta, que van a la puerta del Palacio de Invierno y acaba en una gran masacre. Pero es muy significativo para contextualizar la realidad rusa de ese momento. Y decía, era un escrito dirigido al zar, decía: acudimos a ti, 1905, en busca de justicia y protección. Hemos llegado al momento terrible en que es mejor morir que continuar con nuestros sufrimientos insoportables. Nos hemos declarado en huelga. No pedimos más que aquello que es necesario para vivir. Nuestra primera petición era que nuestros patronos examinaran con nosotros nuestras necesidades, pero no se nos ha permitido, porque la ley no nos las reconoce. Se ha considerado ilegal nuestra petición de disminuir el número de horas de trabajo a 8 por día y establecer el salario conjuntamente con nuestros patronos. Señor, estamos aquí más de 300.000 almas. Todos somos hombres, pero solo por la apariencia, por el aspecto. Cualquiera de nosotros que se atreva a levantar la voz para defender los intereses de la clase obrera es encarcelado. Pedimos que ordene inmediatamente la convocatoria de representantes de Rusia. Para ello, ordena que las elecciones a la Asamblea Constituyente se hagan sobre la base del sufragio universal. Esa gran manifestación ante el Palacio de Invierno terminó con una masacre absoluta, el famoso Domingo Sangriento, en la que pues, murieron varios cientos de personas después de la carga de la caballería cosaca. Ahora bien, tuvo su efecto, porque el zar tuvo que ceder. 1905 es el inicio de lo que Marx analiza en el Manifiesto Comunista. Marx, lo que hace, yo a mis alumnos de segundo de bachillerato siempre les doy fotocopiado la parte inicial del manifiesto, donde hace el análisis de cómo, antes lo señalaba Juanjo, se derriba el sistema feudal y se establece un nuevo modelo. Un nuevo modelo que se establece en la lucha colectiva entre burguesía, campesinado, y no hay un proletariado real, pero sí incipiente. Entonces, en esa lucha inicial, la burguesía consigue su objetivo y ahí se terminan las cosas. ¿Qué pasa en 1905? En el ¿Qué hacer? Lenin dice: hay que ir a acabar con el zar, abajo el zar, era el lema. Y consiguen no derribar el zarismo, pero sí consiguen un sistema semiparlamentario, lo que sería un sistema casi burgués, pero no totalmente, porque en Europa ni Austria-Hungría, ni Turquía, ni Rusia se habían tambaleado debido a las revoluciones burguesas del 19. De manera que estaban bien asentados y hacen algunas concesiones. Pensad que la servidumbre era un hecho real en Rusia. La servidumbre es el vasallaje del feudalismo en la Europa occidental. Y era una cosa real. Entonces, se da ese primer paso. El primer paso es el establecimiento de un gobierno, llamémoslo, reformista, ¿no? 1905 es el primer paso, ¿no? El primer paso. Pero
los intereses del zarismo y de la aristocracia zarista estaban muy alejados de los intereses de la población rusa y ni siquiera los de la burguesía, por lo cual van a involucrarse en un proceso imperialista que es la Primera Guerra Mundial. Así, en 1914 se va a dar un paso fundamental. Los imperios centrales, Turquía junto con Alemania, y Austria-Hungría van a dar el paso a enfrentarse a las potencias industrializadas, y Rusia, pues por azares de la situación y por su confrontación por el dominio del centro de Europa con Alemania, Rusia, va a enmarcarse en el lado que no le correspondía, porque se enmarca con las potencias de la revolución industrial. Es un elemento fundamental para comprender este proceso. Mientras tanto, el incipiente Partido Socialdemócrata ruso, que había nacido por casi en las mismas fechas que el Partido Socialista Obrero Español, tenía a la mayor parte de sus líderes expulsados, exiliados fuera, en Alemania precisamente, y vivía una situación muy compleja, porque del iniciar el proceso de reformismo donde se autoriza la existencia de los partidos obreros y esto, acaba en una situación totalmente represiva donde van a ser eliminados. Pero dentro del Partido Socialdemócrata hay una importante discusión, y eso sí que es básico, ¿no? Es decir, bueno, después, y lo explica muy claramente Lenin en el documento de las tesis de abril, que más o menos es lo que os han resumido ahí los compañeros de la fotocopia. Lo dice muy claro. Tenemos que afrontar la situación nueva que se está dando de una manera diferente a 1905. Porque en 1905 tuvieron el aprendizaje siguiente. La burguesía consiguió su objetivo y el proletariado se quedó a media. El proletariado y los campesinos se quedaban a media. Pero una vez que la burguesía consiguió lo que quería, pactó, y los obreros pues sufrieron la represión consecuente, ¿no? O sea, ellos les dan una serie de concesiones, pero paulatinamente se la van a ir arrebatando, porque al final de cuentas la burguesía no es un amigo de la clase trabajadora, sino es el enemigo de clase, porque se asocia inmediatamente con la clase dominante.